acá. Ah, se me quedan hojas. Bueno, habíamos quedado ayer, disculpen la letra, ¿sí? En auscultación. Entonces, cuando veíamos semiología, semiología respiratoria, habíamos dicho que lo dividíamos en 4 pasos. El primer paso era la inspección. El segundo paso era la palpación. El tercer paso es la percusión y el cuarto paso es la auscultación. Y habíamos quedado acá. Habíamos dicho que el acto de auscultar era el acto de oír. Y podíamos oír directamente poniendo la oreja, digamos, en el tórax del paciente o usando un estetoscopio de manera indirecta. Y nosotros usamos el estetoscopio. Entonces la auscultación que hacemos es indirecta, ¿sí? En respiratorio, ¿qué es lo que vamos a auscultar? Bueno, ya habíamos visto la primera parte ayer, decíamos que realizábamos una auscultación de lo que sería la respiración, que vimos ayer, la auscultación de la respiración. Auscultábamos también la voz y auscultábamos al final la tos, ¿sí? Nosotros ya hemos visto la auscultación de la respiración. Habíamos dicho que había una respiración brónquica arriba, una de transición que se llamaba broncovesicular y una que estaba en los campos pulmonares que se llamaba murmullo vesicular. ¿Estamos? Y habíamos dicho qué alteraciones podía haber, hemos visto los ruidos agregados y los soplos. Ahora vamos a ver la ocultación de la voz, ¿sí? Entonces, una vez que ya oculté toda la respiración del paciente, pidiéndole al paciente que tome aire y que suelte, que tome aire y que suelte, cada vez que yo apoyaba el estetoscopio, ahora paso a ocultar lo que sería la voz, ¿sí? Cada vez que yo apoye el estetoscopio, entonces yo cada vez que apoye esto, le hacen ver, diga 33. Eso tienen que decirle a ustedes, que diga 33. Entonces va a estar el tórax del paciente, van a tener la tráquea, los bronquiofuentes, y hagamos de cuenta que acá voy a tener mi estetoscopio. Entonces voy a apoyar acá, en la línea medio clavicular siempre. Diga 33 cada vez que apoye. Entonces ustedes van a apoyar 33. Van a pasar al otro lado, él va a decir 33. 33. Pasan al otro lado, 33. Bajan, pasan al otro lado, bajan, van a la base, pasan al otro lado y ocultan la base. ¿Estamos? Estamos ocultando la voz. Primero ocultamos la parte anterior, que es lo que acabo de hacer yo, luego la parte lateral. Para ocultar los laterales del paciente, tienen que pedirle que eleve los brazos, ¿sí? Porque justo están tapando los brazos. Entonces hacen lo mismo, ¿sí? Tenían ustedes, por ejemplo, acá el paciente, y este va a ser su tórax visto de costado, y acá el otro lado del paciente, ¿estamos? Entonces acá tengo el otro lado del paciente, ¿sí? Esa nariz no te la robo. Entonces, ocultan acá, diga 33, él va a decir 33, bajan, van al otro lado, bajan, van al otro costado del paciente, bajan, van al otro costado. ¿Estamos? Entonces, van de un lado, bajen del mismo, pasen al otro, bajen en el mismo, pasen al otro, bajen en el mismo, así, para que comparen al mismo tiempo que van bajando, ¿sí? Y por último van a pasar a la parte posterior. Entonces va a estar la columna del paciente con los campos pulmonares. Entonces ustedes van a tener el estetoscopio y ¿dónde van a apoyar? Acá, en lo que sería el espacio entre la escápula, que va a estar acá, y la columna, en el espacio interescápulo vertebral. Van a apoyar acá, le van a decir, cada vez que yo apoye, diga 33. Dice 33, 33, 33, 33, 33, van, bajo, bajo, me voy para allá, para las bases, para las bases. ¿Estamos, chicos? Entonces, siempre acuérdense de ocultar así. ¿Estamos? Perdón, chicos, perdón, he dicho mal. Acá es donde percuten, ¿sí? Acá van a ocultar en el medio, ¿sí? Perdón, perdón, chicos, es viernes y no sé, estoy cansada. Perdón, perdón. Acá se percute, ¿sí? Fe de ratas, era para ver si estaban atentos, ninguno me ha dicho nada. Entonces, acá percuten en este área, ¿sí? Acá van a percutir, realizan la percusión, ¿sí?
Y acá van a ocultar, ¿sí? Acá, justito en el medio del tórax del paciente. ¿Estamos? Ahí van a ir ocultando, se van a pasar de un lado para el otro, de ahí bajan, pasan al otro, de ahí bajan, pasan al otro, de ahí bajan, pasan al otro, van bien a las bases y bien a las bases. ¿Estamos? Siempre en zigzag. Mil disculpas la equivocación. Entonces, percuten en este área, ahí donde tienen que percutir, porque acuérdense que no tienen que percutir el hueso, por eso percuten acá en el espacio. Y ocultan acá, sobre los campos pulmonares, ¿sí? Y acá estamos ocultando la voz. Cuando el paciente diga 33, ¿qué es lo normal o conservado? Lo normal es que ustedes escuchen ten, tai, tes. ¿Estamos? Lo normal es que ustedes escuchen la voz desarticulada. Cada vez que estén ocultando y que el paciente diga 33, ustedes tienen que escuchar tentaités. Siempre díganle al paciente que diga 33 con el mismo tono, porque si dice más fuerte, ustedes se pueden confundir. Entonces, siempre diga con el mismo tono, no diga fuerte y despacio, fuerte y despacio. Siempre diga con el mismo tono de voz 33. ¿Qué es lo normal? Que ustedes escuchen tentaités, ¿sí? ¿Cuáles son las alteraciones? Ustedes pueden escuchar, por ejemplo, lo que sería tentaités con mayor fuerza, por eso lo pongo con letras mayúsculas. Pueden escuchar 33. Bueno, obviamente pongo la I latina, pero yo sé, chicos, que es con la otra I, ¿sí? Y puedo escuchar una voz de cabra. ¿Estamos? Así se llama, voz de cabra. Que se escucha real como 33, así se escucha, ¿entienden? Perdón la interpretación, pero en realidad se escucha así. Entonces lo normal es que ustedes escuchen tentaités. Si escuchan tentaités, es porque hay algo ahí abajo que me está haciendo que retumbe más. ¿Estamos? Si yo escucho 33, hay algo ahí en donde se está retumbando mucho. ¿Estamos? Mucho, porque hasta incluso escucho la R, que no se tendría que escuchar. Y si escucho voz de cabra, 33, así se escucha, es porque hay algo ahí abajo que está cambiando el timbre, ¿sí? Entonces, cuando yo escucho tentaités, o sea, desarticulada, sin la R, significa desarticulada pero fuerte, eso se denomina broncofonía. Broncofonía sería la ocultación de una voz desarticulada pero con un tono mayor. Estamos a ocultación de una voz desarticulada, pero más fuerte. ¿Ven? Yo lo he dibujado con letras mayúsculas. Cuando ustedes ocultan la voz articulada, eso se denomina pectoriloquia. Entonces, la pectoriloquia es la ocultación de la voz articulada. Entonces, repito, el hallazgo normal es que ustedes escuchen tentaités. Si escuchan tentaités, o sea, venían escuchando tentaités, 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 llegan a un lado del pulmón y se escucha más fuerte. Ahí está conduciéndose mejor el sonido. Entonces ustedes van a escuchar tentaités más fuerte, desarticulado es broncofonía. Entonces la broncofonía es la auscultación de la voz desarticulada, pero con un tono mayor. ¿Qué es la pectoriloquia? La ocultación de la voz articulada. 33. Hay algo que me está conduciendo mejor el sonido y me conduce la R. Y la voz de cabra se denomina egofonía. ¿Estamos? Entonces, si ustedes escuchan la voz como una voz con diferente timbre, como una cabra, eso se denomina egofonía. ¿Estamos? Una vez que ya ha dicho 33 el paciente, ahora le van a pedir que diga 33, pero en secreto, que diga 33. ¿Entienden? Entonces, cada vez que yo apoyo, usted diga 33, 33, 33. Lo normal es que ustedes no oculten nada.
que esté tan despacito hablando el paciente que no escuchen. Si ustedes escuchan, eso es patológico y se denomina pectoriloquia áfona. Entonces, lo normal es que no escuchen, pensaba que era el otro, perdón. Lo normal es que no escuchen nada o que lo escuchen muy despacito y desarticulado. En el caso de que lo escuchen y encima lo escuchan articulado, se llama pectoriloquia áfona. Entonces, ¿qué es la pectoriloquia áfona? Es la ocultación de una voz articulada en silencio. En cuchicheo se dice en realidad. O sea, sería la ocultación de la voz cuchicheada. Así se dice en serio, ¿no? Para decirlo de una manera más bonita, pueden decir, la pectoriloquia áfona es la ocultación de la voz articulada del paciente cuando él mismo habla en secreto. Y en la cátedra le dicen, es la ocultación de la voz cuchicheada, ¿sí? Entonces, miren los términos. Vamos de nuevo, ¿sí? ¿Qué era la broncofonía? Era la auscultación de la voz desarticulada con un mayor tono. Entonces yo venía bien de arriba para abajo y de repente llegué a un lugar y en ese lugar localizadamente escucho más fuerte. Generalmente es porque hay una condensación. Cada vez que tengan algo denso, eso va a conducir mejor el sonido. Entonces, si tienen una neumonía, por ejemplo, en la base derecha, cuando estén auscultando la base derecha y le pidan que diga 33, van a escuchar más fuerte ahí, porque ahí se conduce mejor porque hay un medio sólido, que es la neumonía. Es una infección que, digamos, endurece el parénquima del pulmón, ¿sí? Esto es la broncofonía, ¿sí? ¿Qué es la pectoriloquia con R? Es la auscultación de la voz articulada, ¿sí? Imagínense, escucho 33, también hay un medio abajo que está conduciendo mejor, por eso yo escucho mejor y hasta escucho la articulación de la palabra. También eso ocurre en la condensación. También ocurre eso en una condensación, ¿sí? Por otra parte, además de broncofonía y pectoriloquia, tienen la pectoriloquia áfona. Es la auscultación de la voz articulada cuando el paciente habla en secreto. Pectoriloquia áfona. Yo escucho cuando no tendría que escuchar, también es lo mismo, se da en la condensación. Son 3 hallazgos que podemos encontrar en la condensación, porque conduce mejor el sonido. ¿Estamos? Entonces, ¿qué encontramos en la condensación, que era la neumonía o un cáncer? Encontramos broncofonía, pectoriloquia o pectoriloquia áfona. Las 3 se producen por condensación. En cambio, lo que es la egofonía, ya una alteración del timbre, no de la intensidad, digamos, con lo que lo escucho yo, sino del timbre, que es la voz de cabra, ¿sí? Es una alteración en el timbre de la voz, voz de cabra, se escucha en lo que sería la presencia de un derrame pleural, ¿sí?
en la presencia de un derrame pleural. Si ustedes ponen el estetoscopio, el agua va a conducir mejor el sonido, pero va a vibrar el agua, entonces va a ir cambiando el timbre, ¿me entienden? Por lo tanto, van a escuchar la voz de cabra. Entonces, pectoriloquia áfona y broncofonía son alteraciones en la intensidad de la voz y también en la articulación, ¿verdad? Y se encuentran en la condensación. Mientras que la egofonía es la voz de cabra, es una alteración en el timbre de la voz y se encuentra en el derrame pleural. Sobre el derrame, ustedes si ponen el estetoscopio, ¿se acuerdan que no escuchaban el murmullo vesicular? Bueno, pero sí pueden escuchar lo que sería la voz de cabra, ¿sí? Esa sería la ocultación de la voz, amores. Y hemos dicho que eran 3 pasos dentro de ocultación. Ocultación de la respiración, de la voz y de la tos. Entonces, el tercer paso va a ser la ocultación de la tos. Para eso le van a pedir al paciente, obviamente, que tosa. Cada vez que yo apriete con esto, le hacen ver el estetoscopio, usted tiene que toser, por favor, ¿sí? Entonces ustedes van a agarrar, y eso no es cada vez, sino, por ejemplo, yo lo hago cuando encuentro algo raro, algún ruido que yo crea que es moco, por ejemplo, le pido que tosa, ¿sí? Entonces, primero ausculto y luego ausculto luego de la tos, digamos. Entonces, cuando yo apoyo el estetoscopio, usted tosa. Entonces, o si no agarran y auscultan primero, escuchan, tosa, vuelven a escuchar y se fijan si se ha modificado el ruido. ¿Estamos? Eso es lo que yo hago, ¿estamos? No lo hago en todo el pulmón, es extremadamente cansador, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Primero, auscultan sin que el paciente tosa, le piden que tosa y vuelven a auscultar y notan si ha habido algún cambio, ¿sí? Si el ruido que yo escuchaba antes se modifica con la tos, ¿es un ruido húmedo o seco, chicos? ¿Mm? Húmedo. Bien ahí. Excelente. Es un ruido húmedo. Los ruidos húmedos se daban por la presencia de moco, ¿se acuerdan? Entonces, si yo agarro y escucho, estoy escuchando un ruido como de un moco, le pido que tosa, el paciente libera el moco. Entonces yo vuelvo a escuchar y ya el sonido no va a ser el mismo. ¿Estamos? Entonces, si el sonido se modifica con la tos, eso me está diciendo que el sonido ese era húmedo. ¿Estamos? Y además que es de origen ¿qué? ¿Cuáles eran los ruidos que se modificaban? ¿Los alveolares, los bronquiales o los traqueales? ¿Cuáles ruidos se modifican con la tos? Tienen que ser húmedos y de origen ¿qué? Bien, ahí han dicho bien, se escucha despacito, pero bien, bronquial, ¿sí? Bien ahí. Alveolar es muy chiquito el alvéolo como para que yo tose y saque el líquido, chicos. No se modifica con la tos. Tiene que ser bronquial. Tengo secreciones, moco en los bronquios, toso, saco esos mocos y ahí se modificó el ruido. ¿Entienden? Entonces acuérdense, por favor, de que los únicos ruidos que se modifican con la tos son los bronquiales húmedos. ¿Cómo se llamaban los sonidos bronquiales húmedos? Estertores subcrepitantes. Excelente, muy bien, excelente. Estertores subcrepitantes, ¿sí? Estertores se llaman los sonidos húmedos y subcrepitantes si son bronquiales, ¿sí? Igual hay estertores que son secos como los estertores velcro, pero la mayoría de los casos los estertores significa algo húmedo. Estertor oral era lo mismo. Muy bien, Gordy, excelente. Bueno, y esa sería toda la semiología del sistema respiratorio, o sea, el paso a paso. ¿Estamos? Ahora nosotros tenemos que ver síndrome por síndrome, ¿sí? Y lo vamos a hacer entre hoy y mañana. Entonces, arranquemos. Cuando, por ejemplo, hablamos de una neumonía,
¿Por qué no me sale la M y la N? Cuando hablamos de una neumonía, en primer lugar vamos a decir la definición. La neumonía es un proceso infeccioso del parénquima pulmonar. ¿Estamos? La neumonía es un proceso infeccioso del parénquima pulmonar. Bueno, como dice proceso infeccioso, está causado por un germen que puede ser principalmente es el neumococo. ¿Estamos? Esa neumonía, que es un proceso infeccioso del parénquima pulmonar, se caracteriza porque da una serie de síntomas y por eso va a venir el paciente. Entonces, si yo tengo un paciente con neumonía, que es un síndrome de condensación. Cuando el doctor les pregunte qué piensan que tiene su paciente, nunca digan neumonía. Por eso yo tengo 9 en el examen de semio. Yo he dicho neumonía. Me he dicho, no, porque usted no sabe si es un proceso infeccioso efectivamente. Tienen que decir síndrome de condensación, chicos. ¿Sí? Mi paciente tenía neumonía, pero bueno, no me puedo ir tan lejos con el diagnóstico, ¿entienden? Tienen que decir algo más grande. Es un síndrome respiratorio y dentro de los respiratorios un síndrome de condensación. ¿Estamos? Bueno, ¿qué es lo que caracteriza al paciente? El paciente generalmente tiene tos, expectoración, ¿estamos? Tiene tos, expectoración y además tiene fiebre. Ahí dice fiebre, disculpen la letra, chicos, es muy difícil escribir con esta tablet. Me compré esas tabletas gráficas y hoy me ha llegado. Bueno, bien ahí. Esa es la triada que ustedes tienen que acordar, más lo que sería un dolor en puntada de costado, o sea, un dolor pleurítico. Si es que la neumonía está en contacto con la pleura, ¿me entienden? Entonces, sí o sí el paciente tiene un proceso infeccioso, entonces tiene tendencia a tener fiebre. Es un proceso infeccioso del pulmón, entonces da tos como mecanismo defensivo para expulsarlo y expectoración porque genera pus, ¿sí? Material purulento. Y si la neumonía está en contacto con la pleura, va a generar dolor en puntada de costado, dolor pleurítico se llama ese. Más o menos tiene un curso de días. La tos también puede ser seca, chicos, ¿no? Entonces, viene ese paciente con tos, expectoración purulenta, a veces que también es tos seca, ¿no? Más lo que sería fiebre. Obviamente van a empezar en un proceso respiratorio, ¿sí? Entonces van a empezar a realizar la semiología respiratoria. Primer paso era inspección. Cuando ustedes tengan neumonía, van a tener el parénquima pulmonar y acá va a estar la neumonía, por ejemplo, la condensación. ¿Estamos? Esa condensación lo pone duro al pulmón. Entonces no permita que se expanda, ¿me entienden? No está permitiendo que este haga así. No, apenas se mueve, está duro acá. Entonces en la inspección nosotros vamos a encontrar una disminución de la amplitud respiratoria. Va a estar disminuida la amplitud respiratoria porque está denso, hay una condensación, ¿sí? Cuando está muy mal, ahí empieza taquipneico y todo, pero generalmente lo único que tiene es una disminución de la amplitud respiratoria, ¿sí? En el lugar donde está la enfermedad, claramente. Acá, por ejemplo, estaría disminuida la amplitud de la base izquierda, ¿sí? Eso es la inspección, ¿estamos? El segundo paso de la neumonía sería la palpación.
Y en la palpación, si nosotros tuviéramos la neumonía, acá, por ejemplo, en cualquier lado, ¿no? La dibujo ahí o puede ser acá, acá, etcétera. Vamos a tener lo que sería una disminución de la expansión. Es lo mismo que disminuir la amplitud, nada más que la amplitud yo la veo y en la expansión yo la palpo, ¿sí? Disminuye la expansión, obviamente en el lado afectado. Y como está tan duro acá, cuando yo quiero apretarlo, no se aprieta mucho, entonces está aumentada la resistencia de ese tórax, está más resistente, está más duro, ¿sí? Estos son los hallazgos más importantes, ¿sí? Vamos a la percusión. ¿Qué van a encontrar en la percusión, chicos, si es una condensación? ¿Mm? Matías. Bien, excelente. Estamos en Entonces, percusión. claro, a la percusión. Tengo acá a la percusión. Yo percuto algo denso, es algo macizo. Entonces yo escucho mate, como algo duro. Estamos como una pared. Cuando percuten, la pared, ¿sí? Mate. ¿Y la columna? ¿Cómo va a estar la columna? ¿Sonora o mate? Sonora. Bien ahí. Va a estar sonora. Muy bien, excelente. Va a estar sonora. La única vez que la columna estaba mate era en el derrame pleural. Bien ahí. ¿Y cómo va a estar la excursión? La excursión era cuánto se movían, ¿se acuerdan? Las bases. Este pulmón se va a mover menos. Entonces va a estar acá disminuida la excursión de esa base, de la base afectada. ¿Estamos? No se va a mover mucho para abajo, no va a haber una gran expansión. ¿Sí? El paciente no va a hacer, no puede expandir mucho, ¿sí? Eso es la percusión, muy bien. Y va a estar disminuida la excursión de esa base. Y a lo que sería la auscultación, ustedes tendrían estertores crepitantes porque tienen pus, que es líquido en los alvéolos. ¿Estamos? Están los alvéolos llenos de pus. Cuando había líquido en los alvéolos, ese sonido se llamaba estertor crepitante. ¿Estamos? Y a medida que vaya avanzando puede aparecer un soplo. ¿Cuál soplo aparecía en la neumonía? Tubárico. Bien, excelente. El soplo tubario o brónquico. Muy bien, excelente. Muy bien. Y en la voz, ¿qué podríamos encontrar? Lo que acabamos de ver, la broncofonía, la pectoriloquia o la pectoriloquia áfona. Y esta infección que en los alvéolos, ¿va a cambiar la ocultación si le pido al paciente que tosa? No. Muy bien, excelente. No se modifica nada con la tos porque el alvéolo, el que está afectado, es muy interno como para que yo tosa y saque algo, ¿sí? Si yo toso y estoy sacando algo de la expectoración que viene subiendo, digamos, ¿entienden? Pero los alvéolos no los voy a sacar. Bien ahí, chicos. Entonces ahí tienen que estudiar la neumonía. Entonces ya saben que tendría fiebre porque es un proceso infeccioso, va a tener tos y expectoración purulenta, y en algunos casos también al principio del cuadro tienen tos seca. Los viejitos nunca hacen fiebre. Yo una banda de veces he visto neumonía y los viejitos como que no hacen mucha fiebre. Y puede haber dolor en puntada de costado si es que esa neumonía está tocando la pleura, le va a doler la pleura al paciente. Bien ahí, chicos, bien ahí. Entonces están sospechando de la neumonía. ¿Qué estudio complementario le pedirían? Como para confirmar. Siempre piden laboratorio. Perdón, mi amor. Ya me contestás. Laboratorio y qué más. ¿Qué más pedirían? Radiografía.
Bien ahí, radiografía de tórax, muy bien. Entonces, en el laboratorio, como es un proceso infeccioso, van a tener elevados los leucocitos. Los glóbulos blancos van a estar elevados. Y elevados los reactantes de fase aguda. Los reactantes de fase aguda son proteínas que se elevan cuando hay una infección, cuando hay una inflamación o cuando hay un cáncer. ¿Estamos? Acá hay una infección. Entonces se van a elevar los reactantes de fase aguda, que son la PCR y la BSG. Entonces vuelvo a explicar. Cada vez que tengan una infección o que tengan una inflamación, por ejemplo, en todas las enfermedades autoinmunes, el lupus, la escleroderma, la artritis reumatoidea, la psoriasis, etcétera, va a estar aumentado el reactante de fase aguda o cuando haya una neoplasia, un cáncer. Entonces, ¿estos reactantes de fase aguda son específicos o inespecíficos? Inespecífico. Claro, excelente. Son totalmente inespecíficos porque se elevan en un montón de infecciones, en todas las inflamaciones. Muy bien, excelente. ¿Cuáles son los reactantes de fase aguda? Después vamos a ver los valores porque a un alumno le han tomado. PCR, la proteína C reactiva, y la velocidad de sedimentación globular. Proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular. Entonces, en el laboratorio, como es una infección, tienen que saber que van a estar elevados los glóbulos blancos. ¿Estamos? Más o menos el valor normal de los glóbulos blancos se acepta de más o menos de 4.000 a 11.000, ¿sí? Amplíen ese número que aparece en el Tomás, creo que aparece de 6 a 9. Bueno, es de 4 a 11, 4.000 a 11.000. Va a haber leucocitosis por arriba de 11.000. Es un proceso infeccioso, entonces lo primero que se elevan son los glóbulos blancos. ¿Estamos? Por otra parte, va a haber que pedir una radiografía de tórax. Estamos para ver esa neumonía, en donde yo voy a verla ahí, marcadita la neumonía en el parénquima pulmonar, y ahí voy a empezar el tratamiento. ¿Estamos? Y eso es todo lo que tienen que saber de neumonía. ¿Sí? Agente infeccioso, el neumococo es el más común. Bien ahí, chicos. Vamos con otro. Vamos a ver lo que sería ahora el derrame pleural, ¿sí? Que son tantos, voy lentamente. El derrame pleural. Cuando ustedes tienen un derrame pleural, van a tener la presencia de un líquido entre las dos pleuras. Entonces, hagamos en cuenta que estas son las dos pleuras que se están separando acá. Entonces, yo tengo acá el derrame pleural, vamos a hacerlo celestito. Y eso va a empezar a comprimir el pulmón, ¿sí? Entonces yo acá voy a tener un derrame pleural. Ese líquido puede ser un líquido que se llama exudado o trasudado. Entonces, el derrame pleural es la acumulación de líquido entre las pleuras. Y ese líquido puede ser un exudado o un trasudado. ¿Estamos? Ahora, cuando hablamos de un trasudado, hablamos de un líquido que es bajo en proteínas y que tiene baja cantidad de células inflamatorias. Se produce en la insuficiencia hepática, en la insuficiencia cardíaca y en la insuficiencia renal. Insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Entonces, ¿qué es el trasudado? Es un líquido que se caracteriza por tener baja cantidad de proteínas, baja cantidad de células inflamatorias, ¿sí? Porque no es un proceso infeccioso, por eso no hay gran cantidad de células inflamatorias, ni tampoco es algo de inflamatorio, o sea, no es ni una neoplasia ni nada de eso. Y hay baja cantidad de proteínas. Ese trasudado se produce porque aumenta la presión hidrostática o disminuye la oncótica. ¿Estamos?
porque aumenta, espérenme, voy a hacer un color más oscuro, porque aumenta la presión hidrostática o disminuye la presión oncótica, ¿sí? Entonces aumenta tanto la presión hidrostática que sale el líquido hacia la pleura. O disminuye la oncótica, no tengo cómo retenerlo porque la oncótica retiene, ¿se acuerdan? Entonces el líquido sale. Por eso ocurre en la insuficiencia hepática. En la insuficiencia hepática, ¿qué pasa? ¿Qué me falta? ¿Cuál presión está alterada en la insuficiencia hepática? La oncótica. Bien, excelente. El hígado fabrica proteínas. Si yo tengo insuficiencia hepática, no puedo formar proteína, entonces baja la oncótica. Bien, en la cardíaca, ¿qué presión es la que está alterada? Hidrostática. Bien, excelente. La hidrostática, muy bien, porque el corazón no bombea y no bombea, entonces empieza a quedar y a quedar y a quedar el líquido. ¿Estamos? Empieza a quedar y a quedar. Y en la renal, ¿qué presión se ve afectada? Oncótica. Bien ahí, la oncótica. ¿Por qué? Porque pierdo proteínas por orina. Tengo una proteinuria masiva en el síndrome nefrótico, ¿sí? Entonces pierdo. Muy bien, chicos, excelente, muy bien. Y se caracteriza porque su glucosa está normal. O sea, la glucosa de este líquido está normal. En cambio, ¿qué pasa si yo me voy ahora a lo que sería un exudado? El exudado, ven como de esto, digamos, no tiene nada que ver el pulmón, o sea, el pulmón está sano. Eso quiero que les quede claro. En un trasudado trasuda el plasma, pero no por culpa del pulmón. Por eso no hay nada de esto alterado, o sea, las proteínas están bajas, las células inflamatorias están bajas, que tendrían que estar así, ¿sí? En cambio, el exudado ya es un proceso activo propio del pulmón. Entonces está alta la cantidad de proteínas, alta la cantidad de células inflamatorias, porque ahí ya hay algo en el pulmón, y la glucosa está baja. Y se da principalmente en las infecciones pulmonares, claramente. Perdón, chicos, no puedo escribir bien. En las infecciones y en el cáncer de pulmón. También puede haber un cáncer en la misma pleura, ¿no? Pongamos cáncer solito, para que se acuerden que también puede ser el cáncer de la pleura. Entonces, en el exudado hay un proceso propio de ahí, del aparato respiratorio. En cambio, el trasudado es culpa de otro. ¿Entienden? Estos son criterios, chicos, estos son criterios que yo estoy diciendo. Cuando están bajas las proteínas es un trasudado, cuando están altas es el exudado. Cuando está la glucosa normal es un trasudado, cuando está la glucosa baja es un exudado, porque las bacterias se comen la glucosa, entonces baja la glucosa. ¿Estamos? Entonces está muy baja en las infecciones principalmente. Estos criterios se llaman criterios de Light, Light como bajas calorías. Los criterios de Light a mí me ayudan a diferenciar un trasudado de un exudado. Eso es súper importante que lo aprendan bien, porque preguntan en el examen las diferencias, ¿sí? Ahí les dejo que copien un ratillo. Chicos, sigo aquí, ¿no? Espérenme 2 segunditos. Bueno, espero que haya quedado claro esto y esto lo van a usar de por vida, chicos. Imagínense lo importante que es, porque cada vez que ustedes encuentren un derrame, lo van a punzar y van a sacar el líquido. Entonces, lo analizo y si es un exudado, digo, ¿qué será? ¿Una infección o un cáncer? En cambio, si es un trasudado,
ya me guío por otra cosa. Y si yo sospecho un trasudado porque el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca, capaz que ni haga falta punzarlo, ¿me entienden? Porque ya sé que tiene un derrame por la insuficiencia cardíaca. Y eso lo hacen siempre con la guía de la ecografía, ¿sí? Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué pasa acá en el derrame pleural? ¿Cómo lo vamos a estudiar o qué clínica primero? El paciente con derrame pleural tiene como comprimido el pulmón, porque acá tienen ustedes, chicos, el derrame, o acá, y eso me lo comprime, ¿entienden? Me lo comprime al pulmón, lo hace más chiquitito. Entonces el paciente va a tener, por un lado, dolor por esa compresión, y puede tener disnea, porque un pulmón va a estar más chiquito, entonces no va a respirar lo mismo. ¿Qué era la disnea? La sensación desagradable, tienen que decir esa palabra, ¿no? Es la sensación desagradable de falta de aire. ¿Estamos? Sensación desagradable de falta de aire. Y generalmente eso es lo que tiene el paciente, dolor y disnea. ¿Mm? Ahora, pensemos que otra cosa podría tener en el examen físico como para que yo me guíe. Hay veces que el derrame es tan abundante que veo como que está bombado, ¿entienden? Ahí el tórax, pero es difícil ver eso. Una cosa que adopta el paciente es una posición como preferencial, se llama decúbito preferencial. Decúbito preferencial. ¿Por qué? Porque él prefiere acostarse para ese lado. Y eso está al revés en el Tomás. ¿Sí? Cuando yo tengo un derrame derecho, por ejemplo, me acuesto sobre el derrame. Aunque me duela, me acuesto ahí para que el otro pulmón se expanda más y me ayude. Y ahí en el Tomás está al revés. Dice que cuando yo tengo un derrame me acuesto sobre el lado contralateral. No. Cuando el paciente tiene un derrame acá, se acuesta para acá. ¿Entienden? Entonces, cuando tengo un derrame pleural, me acuesto sobre la zona del derrame para que el otro pulmón se expanda más. Eso es un decúbito preferencial, porque el paciente prefiere acostarse para ahí para que no tenga más disnea, para que el otro pulmón se expanda más. Están a full acá abajo, chicos, disculpen el ruido. Sigamos. Ahora, parece que alguien se ha recibido. No. Recibirte en pandemia. Bueno, entonces, pensemos que tendría un paciente con derrame. Es fácil, está el derrame acá. Yo agarro y digo, bueno, primer paso, inspección. Entonces, el paciente viene con dolor en el tórax, puede venir con disnea, a veces también puede tener tos, chicos, le agreguemos eso. Pero la tos va a ser seca, porque no es algo infeccioso del parénquima, está afuera. Puede ser algo infeccioso de la pleura, pero no lo voy a poder expectorar, ¿entienden? Puede tener tos seca. Entonces, a la inspección, si este derrame me está comprimiendo el pulmón, ¿qué voy a tener? Más vale una disminución de la amplitud en el lado enfermo. ¿Estamos? Esto está comprimiendo, entonces no se va a ampliar, esto no va a estar amplio, ¿sí? Uy, perdón. ¿Dónde estás? ¿Será este, amores? No. Perdonen, chicos. Sí, este es. Bueno, entonces, está comprimiendo, por lo tanto no se puede expandir. Tengo una disminución de la amplitud. ¿Y qué va a hacer el otro pulmón? Va a aumentar su amplitud. ¿Cómo se llamaba esa respiración? Cuando uno se expandía mucho, estaba un pulmón y el otro apenas se movía. ¿Cómo se llamaba esa respiración? ¿Vicariante? Bien, excelente. Va a estar con una respiración vicariante este paciente. Obviamente la neumonía también puede pasar si la neumonía es muy extensa y mucho más vicariante y más acentuada va a ser si el derrame también es muy extenso. Muy bien. Respiración vicariante que se da cuando un pulmón quiere ayudarle al otro, ¿verdad? Quiere suplirlo en su función.
porque este está siendo comprimido. Bien ahí, excelente. Vamos con el número 2, que sería la palpación, ¿sí? De nuevo, todo lo mismo, tengo el derrame que me está comprimiendo, entonces va a estar disminuida la expansión acá. En cambio, en el pulmón sano va a estar aumentada la expansión porque le está ayudando. ¿Estamos? Y acá va a haber agua, va a estar como algo denso también ahí, ¿sí? Va a haber agua que no me va a permitir comprimir mucho, entonces va a estar aumentada la resistencia. Y si es muy extenso, capaz que se abomba el tórax ahí del paciente, ¿sí? No es muy común, pero bueno, puede pasar alguna vez. Entonces va a estar aumentada la resistencia acá, porque hay algo que me está apretando. Entonces cuando yo quiera apretar, apenita lo voy a poder apretar. Está aumentada la resistencia, ¿sí? Bien ahí. Por otra parte, pasamos a lo que sería 3, percusión en el derrame pleural. Yo quiero percutir acá el derrame pleural, ¿sí? ¿Qué voy a encontrar a la percusión si es agua? Matidez. Bien ahí, mate, excelente. Y este derrame yo lo dibujo acá como en esta dimensión, digamos, pero está alrededor de todo el pulmón, entonces toca la columna. De esa manera, ¿cómo va a estar la columna en el derrame pleural? ¿Mm? Mate. Bien, excelente. La columna va a ser mate. Muy bien, eso es la percusión, ¿sí? Y claramente acá, como me está comprimiendo el pulmón, va a estar en el lado enfermo disminuida la excursión de esa base. La excursión es como el movimiento, ¿sí? Lo que baila la base. No se va a mover mucho, entonces va a estar disminuida la excursión de esa base. Y acá va a estar aumentada la excursión, porque este se está como moviendo mucho, está respirando mucho para ayudarle al que está enfermo, ¿sí? Entonces la columna es mate, la percusión es mate, ¿sí? Bien ahí. Ahora, en la auscultación del derrame pleural, yo digo auscultación, tengo acá lo que sería el derrame, me está comprimiendo, ¿sí? En la auscultación, nosotros podíamos encontrar un soplo, se llama soplo pleural. Estamos sobre la línea del derrame, o sea, arriba de la línea del derrame. ¿Estamos? Porque acá va a haber silencio, acá no está pasando el aire, pero arriba de la zona del derrame voy a tener el soplo pleural. ¿Y la voz cómo estaría acá? ¿Cómo se llamaba la voz? De cabra. Bien ahí, excelente, la voz de cabra, ¿estamos? Entonces, el soplo va a ser el soplo pleural y la voz va a ser voz de cabra. ¿Se va a modificar con la tos este sonido? ¿El soplo pleural se modifica con la tos? No. Muy bien, no, porque no estamos en los bronquios. Los únicos sonidos que se modificaban eran los bronquiales húmedos, ¿sí? Acá sí hay humedad, digamos, porque hay líquido pleural, pero está fuera del parénquima pulmonar. ¿Cómo voy a toser eso? Estamos, además, la tos era seca, ya hemos dicho. Bien ahí. ¿Ven qué fácil? Entonces, la ocultación tenemos el soplo pleural, a la voz de cabra o egofonía, y la tos no modifica los sonidos. Bien ahí.
y el soplo pleural no está en la zona del derrame, sino sobre la línea arriba del derrame, ¿sí? Eso pregunta Chinquemani, acuérdense los alumnos de Chinquemani. Por otra parte, y los otros también, porque si Chinquemani es su profesor, no le va a tomar el final. Entonces los otros también se tienen que acordar. ¿Qué estudios complementarios le pedirían? Bueno, le pueden pedir un laboratorio de rutina como para ver si tiene alguna infección, ¿entienden? Porque si tiene, por ejemplo, un derrame pleural purulento, que ese líquido sea pus, en el laboratorio, como es una infección, va a tener aumento de los leucos y también aumento de la PCR. Pero bueno, eso es si solo es infeccioso. Pongámoslo que es común a todo, ¿sí? En estudios complementarios, chicos, podrían pedir una radiografía de tórax para ver el derrame, ¿sí? Lo van a ver bien bonito el derrame porque acá está el diafragma y acá están los pulmones, digamos, sobre el diafragma, y acá se acuerdan que tenía que estar como el seno costo diafragmático, bueno, va a estar como borrado, ya no va a haber más seno costo diafragmático, ¿sí? Igual eso no tienen que saber, pero bueno, acuérdense, piden la radiografía de tórax para ver el derrame, bien ahí. Y después, a veces, además de hacer el diagnóstico, hace falta que hagan una punción y estudien ese líquido. Se le piden un examen físico, un examen químico a ese líquido. ¿Estamos? Es común, ¿sí? Si ustedes sospechan de algo infeccioso, saquen el líquido. ¿Para qué? Para hacerle un cultivo y para que le den un buen antibiótico, ¿entienden? Ahora, si sospechan de un trasudado, capaz que tratando la insuficiencia cardíaca, hepática o renal, ya se va el trasudado, ¿entienden? Entonces no hace falta punzar, pero punzan para estudiar el líquido, principalmente hacerle un cultivo, o estudiando el líquido, capaz que encuentro células malignas, puedo diagnosticar un cáncer, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien ahí. Ahora, sigamos. Entonces acuérdense, neumonía era un proceso infeccioso, entonces tienen fiebre, tos, expectoración, dolor en punta de costado y a veces hay disnea, pero raro, ¿sí? Derrame pleural, hay dolor, el paciente se acuesta sobre el derrame, puede haber disnea porque está comprimiendo el derrame al pulmón, ¿sí? Y también puede haber tos seca, ¿sí? Veamos, ahora, neumotórax. Neumotórax, neumo significaba aire. Es el conjunto de signos y de síntomas del neumotórax que se produce por la presencia de aire en la cavidad pleural. ¿Estamos? Es la presencia de aire en la cavidad pleural. Acuérdense que la cavidad pleural, chicos, tiene que ser una cavidad virtual. Si hay aire, ya es real esa cavidad. ¿Estamos? Entonces, yo tengo acá los pulmones y la pleura, y algo ha pasado que ha entrado aire, ¿sí? Entonces, entre las dos pleuras entró aire, ¿sí? Entonces, la presencia de aire en la pleura se denomina neumotórax, ¿sí? También me comprime y produce el colapso pulmonar. Produce un colapso pulmonar, sí o sí. Y también me va a desviar la tráquea hacia el lado contrario, ¿sí? Es como que se empieza a colapsar, 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 ¿ven? El pulmón derecho se va hacia la izquierda, entonces me manda la tráquea hacia la izquierda. Hay una desviación de la tráquea. Cuando un paciente, bueno, ahí les dejo si quieren copiar el dibujito un ratito. Acuérdense, presencia de aire. Generalmente es porque tengo acá una herida, entonces el aire va y vuelve, ¿sí? Ingresa y sale. Y eso me genera un soplo, ¿sí? Esa entrada y salida de aire.
Veamos, ¿qué sintomatología va a tener el paciente? Un paciente, chicos, un paciente con neumotórax, aire en el tórax, ¿sí? Va a tener bien comprimido el pulmón. Tiene disnea, está comprimiéndose el pulmón de manera impresionante. O sea, a veces que se ve como un muñoncito normal el pulmón. Está potente esa compresión, no es solamente un derramito. O sea, el neumotórax se va expandiendo porque va entrando aire, aire y aire, ¿sí? Entonces el paciente tiene disnea, dolor, le duele mucho ahí en la región del tórax, ¿sí? El tórax está afectado, ¿sí? Disnea, dolor, esos son los principales síntomas, ¿sí? Y fíjense si tiene la herida. Si tiene la herida va a tener alguna hemorragia, ¿estamos? Y puede tener el antecedente de un trauma también, porque a veces los golpes producen un neumotórax, ¿sí? Que se rompa, aunque no vean la herida por fuera, capaz que un golpe, por ejemplo, se hayan golpeado y no se vea, adentro el agujerito en la pleura y entonces esté entrando aire, ¿sí? Entonces, neumotórax a la inspección. Dijimos, tráquea desviada, se desvía hacia el lado sano. Entonces la empuja, digamos, el neumotórax, si yo tengo un neumotórax en el pulmón derecho, me lo va a empujar a la tráquea para la izquierda, para el lado sano, ¿sí? Está totalmente comprimido por el aire, ¿ven? Acá está comprimido por el aire el pulmón, ¿sí? Entonces no se va a expandir. Está disminuida la amplitud en el lado enfermo. Y claramente aumentada la amplitud en el sano para que lo ayude al enfermo, ¿sí? Eso pasa en la inspección. Bien ahí, chicos. El segundo paso después de la inspección es la palpación. Yo hago palpación y es como que no hay parénquima pulmonar porque está totalmente colapsado, entonces está disminuida la resistencia. Está colapsado, ¿estamos? En el lado enfermo, ¿sí? Entonces imagínense, está lleno, lleno, lleno de aire, entonces me está colapsando, colapsando el pulmón y al toque rock que lo aprieto y no es resistente. Para nada resistente ese lado, ¿sí? Disminuye la resistencia. Está disminuida la expansión también porque está comprimido ese pulmón. ¿Estamos? En el lado enfermo. Y el otro pulmón se está matando, respirando, por lo tanto, para ayudarle, está aumentada la expansión en el lado sano. Ay, ahora sería el CocaM, chicos. Recordando mis épocas de CocaM. Este fin de hubiera sido. El año pasado sí he ido con mis amigas de cuarto. Tremendo. Bueno, entonces, aumento de la expansión en el lado sano, ¿sí? Percusión. ¿Qué va a haber en la percusión en el neumotórax? Es aire en la cavidad pleural. ¿Qué va a haber? ¿No escuchó, mi amor? Timpanismo, timpanismo. Bien ahí, excelente. Timpanismo, ¿estamos? Va a haber timpanismo porque hay aire en una cavidad pleural. Es como el estómago, que es una cavidad del estómago llena de aire. Bueno, va a haber timpanismo, muy bien. Y la excursión va a estar disminuida, no se va a mover eso porque está colapsado el pulmón en el lado enfermo. Y aumentada la excursión en el lado sano. ¿Estamos? Eso con respecto a la percusión, ¿sí? Timpanismo, no se confundan con hipersonoridad, ¿estamos? Muchos exámenes vi eso. Acá sí, pero en el examen no, ¿sí? Y el cuarto va a ser, y ya sé que no se lo van a olvidar más porque lo han visto 3, 4 veces. En la auscultación, ¿qué soplo va a haber en el neumotórax? Estaba entrando y saliendo el aire por ese agujerito del arma blanca o arma de fuego.
Anfórico. Bien ahí, excelente. Soplo anfórico, muy bien, excelente. ¿Sí? Y bueno, lo único que puedo escuchar, ¿sí? Porque el aire ese que me está generando el soplo no es aire que está entrando por mi nariz, ¿entienden? Entonces no va a haber nada a la voz ni tampoco a la tos. No se modifica con la tos. ¿Estamos? Y la voz ni se puede ocultar ahí, ¿sí? Porque no está entrando aire desde mi pulmón, entra aire desde afuera, ¿sí? Bien ahí, chicos, excelente. ¿Qué método complementario podrían pedir en el neumotórax? Acá no hace falta laboratorio porque generalmente es un trauma, o sea, antes el paciente estaba bien. ¿Qué pedirían para diagnosticar un neumotórax? Radiografía de tórax. Bien ahí, excelente. Una RX de tórax, muy bien, una radiografía de tórax, chicos, excelente. Con eso es en el diagnóstico porque van a ver que está colapsado el pulmón, el otro está bien y la tráquea está desviada hacia el otro lado. ¿Estamos? Bien ahí. Veamos un hito más. Veamos enfisema. El enfisema es el conjunto de signos y síntomas producidos por la destrucción de las paredes alveolares. ¿Estamos? Es el conjunto de signos y síntomas producidos por la destrucción de las paredes alveolares. ¿Sí? ¿Qué pasaría en el enfisema? Es una forma de EPOC. Acuérdense que el EPOC se puede manifestar como una bronquitis crónica o un enfisema. En la bronquitis crónica está afectada la vía aérea y en el enfisema, o sea, la vía aérea me refiero a la parte tubular, los alvéolos, o sea, los sacos alveolares, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el enfisema que estamos viendo ahora? Yo tengo el alvéolo y estas son las paredes alveolares. Bueno, en el enfisema se rompen esas paredes. Me queda como un superalvéolo que disminuye la elasticidad. Esto es por acción del tabaco, por eso siempre pregúntenle al paciente si fuma o no. ¿Estamos? Entonces disminuye la elasticidad de ese alvéolo, porque están rotas las paredes. Por lo tanto, el aire va a quedar atrapado, porque ya no es tan elástico como para ir y volver, ir y volver. Hay un atrapamiento aéreo. ¿Estamos? Porque están rotas las paredes alveolares. Se empieza a romper la elastina de esas paredes y después se destruye directamente la pared, ¿sí? Voy a pasar a otro tablero porque tiene hasta 50. Bueno, bien ahí. Entonces, el paciente tiene una triada. El paciente con EPOC, y acá estamos viendo el enfisema, pero van a ser los mismos síntomas y signos para la bronquitis crónica, va a tener disnea, tos y expectoración. Disnea, tos y expectoración. ¿Estamos? Disnea porque gran parte de su parénquima se perdió. ¿Entienden? Se ha roto, no puede entrar aire, entonces le falta oxígeno. Tos porque es un proceso inflamatorio, está todo inflamado, es una patología inflamatoria crónica del pulmón esta. Y expectoración también, porque esa inflamación produce secreción de moco, la misma inflamación, ¿sí? Bien ahí. Entonces, el paciente acude por disnea, tos y expectoración, nunca se olviden de eso. Acuérdense en anamnesis, es decir, en el interrogatorio, preguntarle los antecedentes personales al paciente. ¿Qué le van a preguntar? Si tabaco, no TBC. TBC parece tuberculosis. Si es que fuma, ¿estamos? Pregúntenle si es que fuma, porque el cigarrillo aumenta muchísimo las probabilidades de tener enfisema y después de tener cáncer de pulmón. ¿Estamos? Entonces, le preguntan bien y si en su casa también hay otras personas que fuman o si hay otros familiares que tienen EPOC, ¿sí?
Primero, en la inspección, ¿cómo va a ser el tórax de este paciente si yo les digo que hay atrapamiento aéreo? El aire queda atrapado, por eso se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque está obstruido el aire adentro. Está como en una inspiración constante, el paciente está lleno de aire. ¿Cómo va a ser el tórax? En tonel. Bien ahí, excelente. Tórax en tonel o tórax enfisematoso o tórax en inspiración constante. Bien, muy bien, excelente. Además, en la inspección lo llamábamos el soplador, ¿se acuerdan? Porque va a estar, cuando le vea la cara, voy a ver que está muy alargada la expiración. Entonces está prolongada la expiración, porque intenta sacar todo el aire. Entonces intenta sacar el aire. ¿Estamos? ¿Y cómo va a estar la amplitud? ¿Hay una gran amplitud o apenas se mueve el tórax de este paciente? Baja porque no puede sacar el aire. Bien, excelente. Baja amplitud. Pero va a ser esto bilateral. Es la primera vez que vemos un trastorno en lo que vamos viendo ahora que es bilateral, ¿sí? Va a estar disminuida la amplitud porque está atrapado el aire y no puede salir. Muy bien, excelente. Disminución de la amplitud de manera bilateral. Todo eso en la inspección. ¿Estamos? Bien ahí. En realidad se llama soplador rosado. Ya vamos a ver por qué es rosado, ¿sí? Sigamos. Segundo paso. Palpación. Voy a palparlo al paciente y va a estar disminuida la expansión pulmonar. Apenas se mueven los pulmones y también de manera bilateral. ¿Sí? Eso en la palpación. Y como hay tanto aire, va a ser muy resistente ese tórax, va a estar aumentada la resistencia. Mucho aire, está muy grande ese tórax, ¿sí? Inspiración constante, lo quiero apretar y no puedo, está aumentada la resistencia, ¿sí? Bien ahí. Vamos ahora a percusión. ¿Qué va a haber a la percusión, chicos? ¿Mm? Hipersonoridad. Sonoridad. Bien, muy bien, chicas, excelente, porque hay atrapamiento aéreo, mucho aire, hipersonoridad. La sonoridad era el ruido producido por el aire. Acá, como hay mucho aire, hipersonoridad. Excelente. Bien ahí a la percusión. Hipersonoridad, de manera bilateral. Siempre columna sonora, esternón sonoro, todo sonoro. Lo único que cambiaba era la columna mate en el derrame pleural, ¿sí? Siempre en todo lo que venimos viendo, columna sonora, salvo en el derrame pleural, ¿sí? Están llamando, no entiendo, ya le cortó, chicos, disculpen. Sigamos. Y lo último, auscultación. ¿Cómo va a estar el murmullo vesicular en la auscultación? Disminuido. Bien, porque apenas sale y entra aire porque está atrapado. Bien, disminuido de manera bilateral. No hay soplos, pero a veces como está tan inflamado, pueden encontrar ronco y sibilancia, pero no lo vamos a poner por las dudas, ¿sí? Porque capaz que los doctores dicen, ah, que no te busques rebuscado, etcétera, etcétera. Entonces, el murmullo vesicular está disminuido de manera bilateral, ¿sí? La voz apenas se escucha. ¿Por qué? Porque hay tanto aire y es un mal transmisor del sonido. Y la tos no cambia nada. ¿Estamos? Porque no hay humedad, ¿sí? Hay inflamación, pero a nivel alveolar, ¿sí? ¿Qué le pedirían a este paciente enfisematoso para diagnosticar el enfisema? Hay varias cosas que pueden pedir. Espirometría. Bien, excelente. La espirometría. La espirometría a mí me va a mostrar, o sea, el paciente primero toma aire, todo lo que pueda. Saque aire todo lo que pueda. Entonces ustedes van a medir los volúmenes que ingresan y que salen. Y en la espirometría iba a estar disminuido el volumen expiratorio.
no puede sacar el aire, ¿estamos? Bien ahí, este es el gol estándar, el patrón de oro para diagnosticar un enfisema. Pero también pueden pedir una radiografía de tórax si lo sospechan, ¿sí? Y ahí que van a encontrar muchas cosas, pero principalmente que los pulmones están muy negros porque están llenos de aire y el aire se ve de color negro, ¿sí? Y bueno, son enfermedades crónicas, las del EPOC, y en la enfermedad crónica siempre hay anemia, ¿sí? Entonces, si pedirían un laboratorio, este paciente tendría anemia. Se llama anemia de enfermedades crónicas o anemia de trastornos crónicos, ¿sí? Ese sería el enfisema. Acuérdense que están rotas las paredes alveolares. Es una enfermedad inflamatoria crónica del pulmón, ¿sí? Entonces, hoy hemos visto neumonía, derrame pleural, neumotórax y enfisema. Hemos visto 4. ¿Estamos? Nos queda ver asma, bronquitis crónica, ¿qué más? Insuficiencia respiratoria. Bueno, y alguna más me debo estar olvidando, ¿sí? Que vamos a ver mañana. Ah, bronquitis aguda, ¿sí? ¿Estamos, chicos, han entendido la clase de hoy? Sí, Maca. De Buenísimo. 10 acá. Ok, me alegro. Bueno, vayan a Maca, disfrutar de su fin. Decime, Chachi. tengo una duda. Sí. En la palpación podemos poner, o no hace falta, por ejemplo, en el derrame pleural, ¿puedo poner dolor en la palpación o no? ¿O no hace falta? Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Hay muchas cosas que ustedes pueden agregar, que por ahí no lo digo, porque, bueno, lo doy por sentado, capaz, o porque no siempre se encuentra. Hay veces que es asintomático, entonces pongo lo que siempre se encuentra. Pero sí, también pueden encontrar dolor a la palpación. Sí, 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 sí. En la neumonía, por ejemplo, va a haber dolor cuando tosa el paciente. Cuando vos tengas derrame va a haber dolor a la palpación. No está mal si vos lo agregás, o sea, si es un parcial escrito, no está mal, pero tampoco te van a bajar puntos si no lo pones. Vos tenés que poner lo que es patognomónico sí o sí, lo que es específico. Y después de ahí le podés ir agregando otras cosas, ¿entendés? Cada síndrome tiene algo más para agregar. Por ejemplo, si me decís, a ver, el enfisema, ¿qué tendría en el laboratorio? Bueno, es una enfermedad crónica, entonces tendría una anemia de enfermedades crónicas. También, como es un proceso inflamatorio, vas a tener aumento de la BSG y de la PCR. Si se infecta ese paciente, ahí recién van a aumentar los leucocitos, ¿entendés? O sea, hay varias cosas que podés agregar, pero no está mal, está re bien que pongas dolor si hay derrame pleural. Bien, 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 a la palpación. Bien, gracias. Bien, de nada. Y una preguntita, chicos, ¿cómo va a estar la excursión de las bases en el enfisema? Disminuida. Bien ahí. Disminuida. Excelente, chicas. Excursión de las bases disminuida, porque apenas se mueve. ¿Estamos? Bien ahí. Excelente. Bueno, de 10, de 10, de 10. Recién leo Chachi. Bien ahí. Bueno, chicos, los veo mañana. Ya les voy a decir el horario, capaz que a las 4 de la tarde, por ahí. ¿Sí? Tengo la fiesta de Halloween. Gracias. Gracias a todos, chicos. Nos vemos. Buen fin de y los veo mañana. Nos vemos. Chao, Chao, Maca, Maca. gracias. Chao, Maca, Chao, Maca, gracias. gracias. Estudien para el domingo. Chao, Juli.